magistrado Fran Euclides Soto. Sí. Se baja de jugador a jugador. Sí. Magistrado Soto, usted diseñó las reglas junto con otro magistrado, así que puede pasar a hacer uso de inmediato de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas noches, señor presidente, y a los demás miembros de este Consejo Nacional de la Magistratura. Todos estamos un poco agotados, una jornada larga. Yo estaba equivocado. Pensé en principio que a las 3, de 3 a 4 nos iríamos a nuestras casas, pero se ha extendido. Se ha extendido, pero de buena manera. Cada juez ha hecho han hecho excelentes presentaciones. Bueno, comparé con ustedes. Soy Fran Soto, lo digo para las personas que nos siguen a través de los medios. Soy juez de la Suprema Corte de Justicia. Pertenezco a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, integrada por 5 jueces. Nuestra sala conoce asuntos penales, sobre todo los recursos de casación penal que llegan de las Cortes de Apelación con sentencias de condena o descargo. También conocemos los asuntos de jurisdicción privilegiada o jurisdicción especial, las apelaciones que llegan de los jueces de jurisdicción especial y las apelaciones que llegan de las Cortes de Apelación cuando conocen asuntos de jurisdicción especial a gobernadores, alcaldes, fiscales titulares y adjuntos. Esa es nuestra sala. También conocemos los asuntos de las extradiciones pasivas, que son las solicitudes de extradición que hacen los países de ciudadanos de esos países que se encuentran en nuestro país y que tienen asunto pendiente con la justicia de los que solicitan la extradición. Un tema de mucho trabajo para nosotros y que ha generado mucha controversia en algún momento, pero gracias a Dios, ese es un tema del pasado. Nuestra sala en ese punto de las extradiciones se ha manejado de manera transparente al día de hoy y que no tenemos queja de ningún país, de ninguna embajada con respecto a sus casos. Mi presentación la voy a dividir en varias partes. Voy a hablar de algunas cosas que tal vez nadie ha hablado aquí, pero que para mí son importantes, porque tienen que ver con la ética, con lo moral, y yo tengo que tratar esas cosas. Hablaré primero de previo a mi designación, de dónde vengo, qué hacía. Trabajé en el Ministerio Público por casi 12 años. Primero fiscal adjunto, y posteriormente duré 3 años en la Fiscalía, casi 12 años en la Procuraduría General de la República. Desde el año 2004 hasta el año 2012, principio, cuando nos designan aquí en la Suprema Corte de Justicia. En mi paso por el Ministerio Público, manejé muchas situaciones delicadas. En el año 2004, cuando se nos designa, a mí me ponen a dirigir un departamento de la Dirección de Investigaciones Criminales que tenía que ver con investigaciones de crimen organizado, pero también trata y tráfico humano. Allí manejé los casos más difíciles. Tal vez ningún fiscal manejó casos tan difíciles como yo en el tiempo que me correspondió trabajar. Para recordar algunos casos, caso Paya, por ejemplo, de un asesinato múltiple que se dio en Baní, de militares envueltos en asuntos criminales por droga. Coordiné ese caso donde logramos sentencia condenatoria. Cuando salí de la Procuraduría ya teníamos sentencia por lo menos de primer grado. Caso Figueroa Agosto, conjuntamente con la Fiscalía del Distrito Nacional, caso emblemático que ocupó la atención del país por lo menos por 2 años, donde una red criminal se insertó en la sociedad dominicana y operaba libremente aquí. Caso de unos regidores también que utilizaban los pasaportes oficiales para traficar con personas al extranjero. Muchos regidores, un caso que según un estudio que hizo, creo que fue la Finjus para ese entonces, fue el caso que más titular de periódico generó en ese periodo, un periodo de 1 año. Ningún otro caso generó tantos titulares como el caso
de los famosos regidores que se casaban 2 veces, que usaban los pasaportes para salir del país. Un tema bien delicado. Me tocó coordinar, trabajar y subir audiencia en reiteradas ocasiones, tanto en las medidas de coerción como en las acusaciones que se le hicieron a estos regidores. Trabajé también en un caso de un periodista que fue asesinado en el este. Solamente estoy mencionando algunos casos emblemáticos para explicarle a ustedes de dónde vengo. Periodista apellido Silvestre, lo asesinan en el este, una banda criminal por unas denuncias que había hecho. Nos correspondió investigar ese caso, un caso que yo diría que nos llevó hasta arriesgar nuestras vidas porque había un ciclón en esos días y el procurador nos llama con la noticia de que tenemos que asumir el caso y lo asumimos conjuntamente con 2 generales de la policía que coordinamos y felizmente arrestamos a todos los que estaban envueltos en ese proceso y se logró condena contra ellos, condena de 20 años y 30 años. También investigamos casos de tráfico humano, en el caso de unos nacionales haitianos que murieron en un contenedor por la línea noroeste. 22 haitianos murieron asfixiados. Eso fue como en el 2005, 2006, un caso horrendo, donde se puso en tela de juicio nuestra seguridad fronteriza, donde estos nacionales cruzaron todos los puntos de chequeo y control militar y se asfixiaron porque el traficante que conducía y dirigía la operación, por más que ellos tocaban, que estaban asfixiándose, no le abrió nunca y lamentablemente murieron. Recuerdo para esa época tuve que durar 2 días en la frontera trabajando y coordinando el tema porque hasta el sepelio de ellos fue un drama para nosotros, ya que desgraciadamente tuvimos que usar una fosa común para el sepelio porque las autoridades haitianas de entonces no quisieron recibir los cadáveres de sus nacionales. Muchos casos de trata y tráfico humano, además de eso, trabajé para mi época en la Procuraduría. Cuando me presento a la candidatura para ser juez de la Suprema Corte de Justicia en 2011, ya yo era un fiscal de carrera. Había superado todas las pruebas que daba la Escuela Nacional del Ministerio Público. Las pruebas psicométricas que tanto le gustan a mi amiga Josefa, las pruebas de valor, las pruebas académicas, todas las había superado y en el 2009 se emite el decreto, creo que es 509-09, donde se me designa ya como fiscal de carrera. Esas pruebas no eran algo sencillo, no porque le haya pasado, no, sino la escuela la dirigía en ese entonces doña Aura Celeste Fernández y estaba coordinada o recibía asesoramiento de una agencia española, de una no sé si era una ONG o era la Agencia de Cooperación Española. Tanto es así que nosotros, lamentablemente, no superaron la prueba, cerca de un 20% de los fiscales que tuvieron que ser desvinculados. Les digo esto para que ustedes vean la seriedad del proceso que se llevó a cabo en la Procuraduría General de la República para esa época, para integrar los fiscales a la carrera. Pasa el proceso, en el 2011 me presento y ¿qué sucede en el 2011? Que soy designado juez de la Suprema Corte de Justicia, 22 de diciembre, con la totalidad de los votos de los integrantes de ese entonces del Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando muchas veces la gente empieza a criticarnos a nosotros, yo he comentado con algunas de las amistades que tengo, lo que pasa es que a veces la gente se equivoca y piensa, cuando fuimos designados en la Suprema Corte de Justicia, nosotros éramos como un acto, nos habían sacado como sacan los conejos de los sombreros, los actos de magia, o las palomas que le envuelven en un pañuelo y salen volando. No era tan así. Nosotros ya traíamos una trayectoria, tanto como abogado, como persona, en el Ministerio Público y por vía consecuencia fuimos merecedor del cargo que fuimos designados como juez de la Suprema Corte de Justicia. Vengo a hablarle ahora de los cuestionamientos. Tal vez le voy a tomar la palabra, voy a coger adelante, porque eso es bueno para tal vez evitar muchas cosas futuras para la gente que nos ve, que nosotros muchas veces los jueces no tenemos la oportunidad de hablar. Decíamos cosas, qué bueno que salgan esas preguntas, porque así uno puede hablar libremente.
los cuestionamientos políticos. En mi caso, yo nunca he negado que hice activismo político, pero por muchos años hice activismo político en el Partido de la Liberación Dominicana. Tal es así que llegué a ser miembro del Comité Central del PLD. Pero, como le decía anteriormente, cuando me designa fiscal de carrera, en el año 2009, envío una comunicación a la Secretaría General del PLD. Recuerdo como ahora que esa comunicación, cuando me evaluaron aquí, en el 2011, la traje en mi chaqueta, una carta. En este mismo sobre, aquí está la carta. Y yo le voy a pedir, por favor, presidente, que me dé la oportunidad de leer la carta que en ese entonces, 2009, le envié al secretario general del PLD, que actualmente sigue siendo el secretario general del PLD, Reinaldo Párez Pérez. La comunicación de fecha 29 de julio 2009, todavía el sobre está, como lo ven, un poquito viejo, porque de esa fecha lo tengo en un acordeón con cosas personales en mi oficina. La carta que envié entonces al secretario general decía: licenciado Reinaldo Párez Pérez, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Comité Central, distinguido secretario general. Cortésmente, por medio de la presente, tengo a bien dirigirme a usted a los fines de solicitar el formal retiro del padrón del Partido de la Liberación Dominicana, en virtud de que fui incorporado a la carrera del Ministerio Público mediante decreto número 509-09 de fecha 21 de julio del año 2009, en razón a lo establecido en el artículo 94, numeral 8 de la ley número 7803, Estatuto del Ministerio Público, lo que constituye una falta grave realizar actividades políticas partidarias, las cuales son incompatibles con la función de Ministerio Público. Sin otro particular, atentamente, Fran Euclides Soto. Aquí está el sello del Partido de la Liberación Dominicana. Me recibieron esta comunicación el mismo día 29 de julio del año 2009. He tenido que leer esta carta en dos ocasiones. En una ocasión que me recusaron en la Procuraduría, allí en la Suprema, por un caso que llevaba en el 2011, y la estoy leyendo ahora por tercera vez. Porque por más que uno se lo diga a la gente, a uno el sello se le queda de que es político, y porque es político no puede participar como juez, que la Constitución no lo prohíbe. Eso se ha debatido varias veces aquí. Lo que prohíbe es que esté siendo juez, haga activismo partidista, pero si yo no estoy haciendo, puede haber sido ayer militante político, puede haber sido ayer, pero hoy ya no lo soy y no lo estoy haciendo. Entonces, por eso, quiero que sepan eso, que a partir del 2009 yo asumí otro rol en la sociedad, asumí otro rol de fiscal de carrera para ese entonces y posteriormente de juez. Y como juez, realmente, el papel de juez es un papel difícil, muy difícil. Tomar decisiones no es sencillo. Ya lo decía el magistrado Hirohito hace un momento. No es sencillo. No sé si ustedes han visto cómo se encabezan las sentencias de los tribunales del país. Se encabeza nada más y nada menos con el lema nacional. Artículo 34 de la Constitución de la República. Dios, patria y libertad. Ese lema nacional es como nuestro grito de inspiración. El que grita el soldado si va a la guerra, el dominicano si va Dios, patria y libertad. Con eso encabezamos nosotros la sentencia. Y eso es serio, señores. Pero el artículo 30, que establece los símbolos nacionales, ¿cuáles son los símbolos nacionales? El escudo, la bandera, el escudo, el himno nacional. Artículo 30 de la Constitución de la República. Nuestra sentencia la encabeza el escudo nacional. Y se dicta en el nombre de la República. Eso yo lo respeto. Lo respeto y lo voy a respetar siempre mientras esté en estas funciones. Lo que pasa es que siempre hay que buscar algo para denigrar al que está en funciones públicas, el que no le gusta la decisión que uno adopte. Entonces, eso yo lo respeto. Nadie puede decir en la Procuraduría, cuando estuve allí, o en la Suprema Corte de Justicia, que mi oficina es una oficina de comité político o de un comité de base.
que yo llevé allí la política a mi oficina. Ellos me relajan a veces porque, contrario a lo que la gente puede pensar, yo soy de los que menos personas recibo. Yo recibo poca gente. Y cuando estaba en la Procuraduría, porque siempre me pasado esas cosas, cuando me llamaba alguien, una vez me llamó un amigo de la zona oriental, Fran, hay una persona detenida porque le dio un trompón a su pareja. Y yo le decía, ¿y qué podemos hacer? No, que si puedo dormir en la casa, pero yo le dije en la casa. ¿Y tú crees que es correcto eso? Porque él va a dormir en su casa y tú en tu casa y yo en la mía. Y si esta noche él mata a esa mujer, ¿qué tú crees que va a pasar? Déjalo dormir ahí en la cárcel. Y mañana lo lleven ante un juez. Porque hay que tener la respuesta correcta a la gente en el momento que las personas te piden lo que te vayan a pedir. Porque siempre habrá gente que te hará propuestas como esa, porque indecorosa nunca nadie me ha hecho una propuesta. Por la consecuencia, yo vengo y traigo ese tema adelante. Sí he hecho activismo político. Lo hice hasta que me hicieron Ministerio Público, 2004 y posteriormente. Ese decreto del año 2004, cuando nosotros nos designan procuradores generales adjuntos, decía sencillamente que eso fue una resistencia que tuvo todo el sistema, que estábamos siendo designados provisionalmente hasta tanto superáramos las pruebas que tenía que dar la Escuela Nacional del Ministerio Público, que la dieron y gracias a Dios pasamos, pero como les decía, no fue tan sencillo. A nosotros, lamentablemente, casi un 20% de los fiscales no, como se decía en ese entonces, el término era, no tenían el perfil. Y mucho hubo que separarlos, algunos se nombraron en cargo administrativo. Yo le quiero ahora tocar a usted un caso igual, cosas emblemáticas. Los casos emblemáticos de la Suprema Corte de Justicia. Miren, el sistema de administración de justicia en el país, contrario a lo que la gente piensa, yo creo que en los últimos 7 años ha sido exitoso. Ha sido exitoso. Si ustedes revisan las sentencias que se han dado en el país, a veces la gente está insatisfecha, pero la gente a veces no es tan fácil complacerlo en todo, porque decía, creo que Cruzeta, hay un 50% de usted va a dejar insatisfecho siempre. Siempre hay un 50% insatisfecho. Pero si usted analiza, por ejemplo, las medidas de coerción, para más decir una cosa que habló el magistrado Hirohito Reyes hace un momento. Señores, en delitos de sangre, narcotráfico y delitos crimen organizado, sobre el 95% de la gente se va preso. Sobre el 95%. Y en sentido general, la prisión preventiva en todo el sistema de justicia sobrepasa el 70% de todos los casos. Y en el caso de la Suprema Corte de Justicia, sobre el 98% rechazamos los recursos de casación. Y la gente se queda con su sentencia, sobre todo que allí el que va sobre el 98% son los imputados, se quedan con su sentencia de condena. Entonces, ¿qué yo quiero tocar? Los temas emblemáticos, porque si bien nosotros no hemos ganado en algún momento la insatisfacción de la gente, las críticas, no lo hemos ganado por 3 casos. Por 3 casos. Por eso usted tiene la evaluación de nosotros ahí. Yo no voy a decir cuántas sentencias hice, porque a la gente no le interesa eso. A la gente le interesa saber por qué tomé tal o cual decisión en 3 casos. Caso Víctor Díaz Rúa, caso Félix Bautista, caso Leonel Fernández con un proceso que llevaron y el caso Amable Aristi. 4 casos que yo recuerdo. Esos son los casos que la gente quiere saber. ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos? Y así como Mocoso explicó, por suerte, bien, con buen detalle, el caso Félix Bautista, resulta que ese caso yo tuve participación. Félix tuvo un caso, pero se dividió en 2. Porque la Procuraduría le hicieron oposición a traspaso a sus propiedades. Y él elevó una instancia a la Suprema Corte de Justicia pidiendo el levantamiento de esas oposiciones. Y la presidencia de la Suprema me apoderó a mí de ese caso en particular. Repito, levantamiento de oposición a las transferencias. Se conoce, se fían las audiencias, se convocan todas las partes. El señor Bautista, ¿cuál es su alegato? Que a él hicieron oposición a las propiedades que tenía sin orden de un juez. El mismo tema, sin orden del juez. Porque aquí se cree, después de 2010, señores, con esta Constitución, todo tiene que estar sujeto a la legalidad, debido proceso. Sencillamente el Ministerio Público hizo oposición a todas sus propiedades sin orden de un juez. Violación del artículo 51 de la Constitución de la República. Derecho de propiedad.
Tú tienes una propiedad, tú tienes derecho al goce, al uso, al disfrute, a disponer de ella. Y para que a ti te puedan limitar esos derechos, ¿tú sabes quién lo puede limitar? Un juez, nadie más, un juez. Entonces él acudió ante la Suprema Corte de Justicia. El Ministerio Público, lamentablemente, hacía una labor de mucha labor mediática, empieza todo el escarceo de ese caso. Me recusan titulares diarios en los periódicos sobre el caso. Y recuerdo que llevan montañas de cajas del caso para indicar que estaban investigando y que tenían muchas pruebas de ese caso, del caso que ellos investigaban. Y es curioso porque uno de los abogados le decía a ellos, cuando llevaban toda esa caja, en sus argumentaciones, que él esperaba que en el fondo de alguna de esas cajas estuviera la orden del juez que ordenó la oposición. Pues resulta que nunca la presentaron. No tenían orden del juez para intervenir esos bienes. Y el Ministerio Público sabe perfectamente que no puede hacer eso. Solamente puede hacer intervenciones cuando es flagrante delito o a raíz de una investigación que llega, si hace un allanamiento, puede cerrar un local. Pero en esos casos no es flagrante delito, no puede hacer eso. Para hacerlo tiene que ir ante un juez. Nunca fue ante el juez. ¿Y qué tuvimos que hacer? Hacer el levantamiento de oposición que tenía el señor Félix Bautista. ¿Cometí yo algún pecado? ¿Violé la ley? No. ¿Tenía que llevarme de las voces de Marcha Verde, Roja, que estaban en la calle? No, aplicar la ley. Aplicar la ley. Y cuando me recusaron, el Pleno de la Suprema, que rechazó la recusación, eso llegó y muchos jueces hasta se rieron. Es más, le puedo decir a ustedes una cosa. A mi oficina iban fiscales de los que estaban defendiendo el caso, porque muchos son amigos míos, desde que yo estaba en la Procuraduría. ¿Y qué me decían? Fran, nosotros estamos haciendo eso, pero sabemos que no tenemos razón. Digo, pero ¿por qué hacen ese escándalo en los medios si ustedes saben que no tienen razón? Sencillamente retiren esa instancia y traten de regularizar su asunto. No, siguieron. Entonces, por eso tomamos esa decisión. Caso número 1, levantamiento de las oposiciones, porque la Procuraduría no obtuvo nunca orden de un juez. No pues se la rechazaron porque nunca la solicitó. Segundo caso, el mismo caso Félix Bautista, pero ya conociendo la apelación del auto de no al lugar que dictó el magistrado Moscoso. Él explicó aquí las razones por las que dictó el auto. Él explicó claramente. Sencillamente entendió el magistrado que las pruebas obtenidas fueron ilegales y que había una doble persecución, ya que esos mismos hechos habían sido archivados. Y la Constitución y el Código son bien claros. Nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo hecho. Es más, el Código dice, nadie puede ser perseguido. El Código se fue más limitativo. Nadie puede ser perseguido 2 veces por un mismo hecho. Y esos hechos, aunque le pusieron nombres diferentes, estaban en el auto inicial de archivo del caso. Nosotros cuando llegamos allá, decía Heroíto, bueno, cuando llegó allá, ¿qué hicimos? Ratificamos ese auto. Lo ratificamos. De todo dijeron de nosotros. Pero yo le puedo decir a ustedes una cosa. Ese caso tiene un voto disidente de la magistrada Miriam Germán. ¿Usted sabe lo que dijo la magistrada Miriam Germán en su voto disidente? Le voy a leer una parte. Le voy a leer algo para que usted vea. Como decía Moscoso, la sentencia, la gente critica lo que se decidió, pero nadie la lee. Y nadie lee los votos disidentes ni por qué actuamos de una forma u de otra. Dice la magistrada en la página 230 de la sentencia que consta su voto disidente. Entre los delitos que le imputaban al señor Félix Bautista estaba el de falco y lavado de activos. Dice ella, todos sabemos que el lavado de activos requiere un delito base o precedente. No hablo de uno juzgado, ni afirmo que se haya producido sentencia condenatoria, pero el delito base es imprescindible. Sigue diciendo, el Ministerio Público identifica como delito base el desfalco. Y si examinamos los elementos constitutivos de esta infracción, de acuerdo al Código Penal, ellos no se configuran ni en la situación ni en las actuaciones de ninguno de los procesados. Bien podría el persecutor haber utilizado como base algún otro delito que pudiese eventualmente atribuírsele a los imputados. La magistrada Germán dijo,
ahí no hay desfalco, ahí no hay lavado. Eran los delitos principales. Nosotros ratificamos la decisión de Moscoso. ¿Pero qué pasó al final con esa decisión? El Ministerio Público decidió no recurrirla. Porque si el problema éramos los jueces que nos tachaban de políticos, pero ahí estaba el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que eso iba al Pleno. Ya los jueces que habíamos participado quedábamos fuera. Tenía la oportunidad de que esos jueces se pronunciaran. No la llevó. Se quedó ahí, bajo el alegato de que no tenía confianza. Bueno, pero llévala, lleva la sentencia. Lleva y argumenta de que nosotros estábamos equivocados. Porque decíamos cosas y una realidad. Hoy puede ser ese señor, pero mañana puede ser cualquiera de ustedes, cualquiera, mi familia, alguien, que arbitrariamente un fiscal vaya y lo acuse, lo despache, vuelve y lo acuse, o le intervenga sus bienes, en el caso de la oposición a los traspasos. Entonces es muy fácil decir cosas cuando realmente en la realidad, en la práctica, en el expediente, en el día a día, no son, cuando hay que probarla. Me voy a referir a otro caso. El mismo caso Víctor Díaz Rúa. El señor Víctor Díaz Rúa es acusado por unos ciudadanos de corrupción, desfalco, corrupción básicamente y otros delitos, mientras estuvo al frente de Obras Públicas. Llevan el caso por ante la Fiscalía del Distrito. Aparentemente un caso que era fácil, sencillo. ¿Qué pasa? El Ministerio Público, después de mucho investigar, interviene las cuentas del señor Víctor Díaz Rúa, pasa un tiempo y este señor se entera en los medios de comunicación que él tiene sus cuentas bloqueadas, todas. ¿Qué resulta? Que eso es violatorio a la ley. Sus abogados, que son talentosos, porque siempre que tiene esos casos busca abogados talentosos, interpusieron una acción de petición ante el juez de la instrucción pidiendo la nulidad del proceso, porque el 290 del Código Procesal Penal establece que es una falta grave divulgar esas cosas, sobre todo no comunicárselas, porque ese señor, esos bienes son de él y eso afecta su patrimonio, pero afecta en otras cosas, porque esa cuenta puede estar vinculada al pago de sus colegios, de sus hijos, la alimentación u otras cosas. Pero no se le comunicó y él se entera por los medios. Acudieron, le anulan la persecución, le anulan la decisión. Va a la corte confirma y nosotros ratificamos la decisión, bajo el argumento que el juez tenía razón. Hay que hablar menos y hacer más. Y la Fiscalía y la Procuraduría de ese entonces hablaba mucho, pero a veces no hacía tanto. No se detenía en los detalles. Ahí está la desgracia. Y Roito hizo mención de canciónico. Yo voy a hacer mención de una película que parece que es una estupidez, pero a mí me encanta. La película Superman 4, algo así. Bluetooth. Superman entra a un yate y está Bluetooth, el archirrival de Superman. Y dice, pero ven acá, ¿y tú no estabas preso? Y él dice, no. Yo estoy en libertad por ti. ¿Cómo por mí? Sí, porque ustedes los superhéroes van a los lugares, arrestan, hacen todo y se olvidan de los detalles. Y de los detalles, entonces los abogados se aprovechan de eso y nosotros estamos en libertad. Tú me pusiste en libertad porque te olvidaste de los detalles. Es decir, los fiscales tienen que tener todos los detalles a mano, porque son procesos que no son procesos sencillos, no es el día a día y van a estar atentos. Me voy a referir a otro caso, el caso Leonel Fernández. Un grupo de ciudadanos, C3, no sé, le ponen una querella, porque los fondos, que no justificó los fondos. Esa querella, este caso es diferente. La Fiscalía investiga la querella y decide archivar el caso. Ese archivo lo llevan ante un juez, lo llevan los querellantes ante un juez. Recuerden, la Fiscalía archivó. Lo llevan ante un juez y ese juez ¿qué hace? Ratifica el archivo, bajo el alegato de que no están tipificados los delitos que establecían los querellantes. Van a la Corte de Apelación, ¿y qué alegan ellos los querellantes de la Corte de Apelación? El Ministerio Público mantiene su archivo en la Corte y ellos alegan en la Corte que lo conocieron dos jueces, entre ellos un juez que era esposo de una juez que es esposa de uno que es fiscal.
una longaniza larga, y lo recusan. La Corte le rechaza la recusación y confirman el archivo. Llega allá y nosotros vemos que lo que hizo la Corte, como lo hizo primer grado, estaba correcto. Pero yo les voy a decir algo a ustedes. Esa decisión en la actualidad, si fuera hoy, ni siquiera va a la Suprema. Después de la modificación que se le hizo a la ley 1015, el artículo 283 final dice que los archivos ratificados, un doble archivo, no es susceptible de ningún recurso. Ese caso en el día de hoy no hubiese ido ni siquiera a la Suprema. Se queda a nivel de corte y punto. Un último caso le voy a tocar, el caso Amable Aristi. Este es rápido porque ese lo conoció Hirohito. Ese es más sencillo todavía. El caso Amable Aristi, se querellan contra Amable por algunos, lo que alegan que unos casos en la Junta, cuando él estaba en la Liga, y apoderan a Hirohito del caso. Hirohito da un auto en el lugar. Las razones no las sé, porque no vi ese caso. Da un auto en el lugar. ¿Y qué hace el Ministerio Público, señores? Eso está clarísimo. Tú lo lees en el código, no sufrió modificación en la 1015, igualito. ¿Qué hizo el Ministerio Público? Ese caso debe recurrirse ante la sala penal. La recurrió ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. ¿Fue un error? Yo no sé. ¿Y qué tenía que hacer el Pleno? Declaró inadmisible el recurso. Fuera la constitucional también se lo declararon inadmisible porque un error así es hasta sospechoso. Entonces, de estos tres casos, le pregunto a usted, ¿cuál fue el pecado de nosotros? Uno que hicieron mal, otro que recurrió mal, uno que hicieron oposición y no tenía orden de un juez. Nosotros no vamos a llevar porque Malchabel le diga o porque alguien diga, no, hay que actuar acorde con la ley y la Constitución porque eso fue lo que juramos nosotros. Terminando los casos emblemáticos, vamos ahora a tratar con ustedes mi labor en la Suprema Corte de Justicia. Mi labor en la Suprema Corte de Justicia, los resumen, como les decía anteriormente, están ahí. Mi sala básicamente está al día en todos los procesos. En principio tuvimos algunos problemas de mora que se corrigieron el año pasado porque a raíz de la famosa ley 1015 se nos acumuló mucho trabajo, pero todo el mundo se puso al día. Cosas importantes de la sala, y ahorita mencioné algunas, pero yo tengo algunas cosas que yo creo que son importantes y es bueno que hasta que el país lo sepa, porque a veces cosas sencillas que el día a día la gente no se da cuenta, cosas importantes que hemos cambiado como precedente en la sala, y señalaré luego mis votos disidentes. Un precedente importante, materia de tránsito, violación de tránsito. Anteriormente, para un conductor o el dueño de un vehículo demostrar que el vehículo ya no era de él, tenía que llevar la matrícula transferida o el acto de venta registrado. De lo contrario, esas personas eran perseguidos como responsables civilmente por el daño del vehículo. En 1382, el daño de la cosa, le hicieron 1383, le dice, el daño de ese vehículo era responsabilidad del propietario y era sentencia constante de la Suprema Corte de Justicia que para usted demostrar que ese vehículo no es suyo, tenía que presentar la matrícula que está a nombre de a quien usted se lo vendió o el contrato de compraventa registrado. ¿Qué nosotros establecimos? Vimos que había mucho abuso con eso. Cada rato aparecía gente condenada, que ese carro no es mío, lo vendí hace tal tiempo, yo puedo demostrarlo, pero era una sentencia permanente, un precedente permanente. ¿Qué hicimos nosotros? A raíz de un caso que llegó allá, que un señor demostró que él había vendido el vehículo. ¿Y cómo lo demostró? Con un cheque que le pagaron. Llevó el cheque, presentó el cheque, y vio nosotros que realmente el cheque se correspondía, tenía el concepto de la venta del vehículo, y el señor se había desprendido del vehículo, se había entregado a quien se lo había vendido. Establecimos que por el principio de libertad probatoria, para usted probar que sencillamente ya usted usa cualquier medio, llámese un cheque, llámese una transferencia electrónica, siempre que sea confiable que usted presente, tengo el cheque o tengo la transferencia, que ese vehículo ya no es mío, no está en mi posesión. Cuando chocó ese ciudadano, yo no soy responsable ya como tercero de los daños que ocasiona ese vehículo. Es una decisión importante que ha variado el precedente
del tema de la propiedad. Otro precedente que nosotros establecimos en la sala, yo digo nosotros porque es conjunto, es el tema del principio de justicia rogada, que Iro explicó algo ahorita, y es que anteriormente la Suprema había tenido un precedente, el 2005, 2006 por ahí, que los jueces podían establecer sanciones más allá de lo que le pedía el Ministerio Público y el actor civil. Rompía totalmente el principio de justicia rogada, el juez no puede irse más allá de lo que le piden las partes. Nosotros variamos ese precedente y establecimos que el juez está sujeto a ese precedente, que solamente puede salirse de ahí cuando la petición que le hacen está fuera del marco legal. Eso contribuye a que el Ministerio Público, por ejemplo, pueda hacer más acuerdo con los imputados, que le puede garantizar a los imputados que la pena que vaya a pedir el juez no se puede salir de ahí. Eso es clave para el tema de las investigaciones criminales. Nosotros establecimos ese precedente. Otro precedente que establecimos, que tal vez ni siquiera aparece en los boletines, porque fue en una orden de arresto que lo establecimos, porque entendíamos que estaba cometiendo un abuso. En el año, cuando nosotros llegamos, lo que se hacía en la Suprema Corte de Justicia con las extradiciones era, nosotros emitimos una orden de arresto, arrestan al ciudadano que lo van a extraditar, y con esa orden de arresto se quedaba preso hasta 2 años o hasta 1 año que se conociera el fondo de su extradición. Nosotros variamos esa costumbre, porque era un precedente, pero no estaba en sentencia, siempre era en resoluciones. Variamos el precedente y establecimos no. El ciudadano que es arrestado con una orden de arresto que nosotros ordenamos, tiene que ser presentado en las 48 horas que establece la Constitución. Y en esas 48 horas nosotros le fijamos audiencia para conocer una medida cautelar, para saber si ese ciudadano tenemos que dejarlo, elevarlo a prisión preventiva o sencillamente ponerle otra medida de coerción. Y hasta el momento, tenemos como 4 años, somos 5 años que variamos el precedente, no ha habido problema. Le hemos puesto grilletes a las personas electrónicos, le hemos puesto prisión domiciliaria a las personas, y para mí es una gran satisfacción, porque una ocasión, un señor acusado de homicidio, le habían dado un tiro en el operativo y andaba en silla de ruedas, en muleta, no podía moverse. Imagínense ustedes si era anteriormente, así tenía que ir a una cárcel. Ese señor que hicimos, lo mandamos a su casa con prisión preventiva. ¿Y qué pasó todo el proceso? Y se presentó y al final se ordenó la extradición, lo buscaron de su casa y se lo llevaron. Esos casos que son casos que a mí me han marcado, porque yo digo, coño, eso pasaba antes en este país, que con una orden de arresto dejaban antes 1 año, 1 año y medio. Nosotros variamos esos criterios. Otra cosa que hemos nosotros establecido y va en beneficio del Ministerio Público son los temas de las actas. Creo que alguno de los magistrados habló de las actas de arresto y de las actas que llenan los agentes actuantes en materia de droga, donde muchos tribunales establecían, y así lo había dicho la Suprema en ocasiones anteriores, que si el agente actuante no comparecía, podían anular las actuaciones. Y pusieron en libertad a mucha gente bajo ese criterio. Nosotros variamos, le dijimos, no, el agente actuante, el acta se puede incorporar por lectura y el agente actuante solamente es obligatorio que comparezca si el acta no se basta por sí mismo. Si tiene tachadura, si no se entiende, si hay dudas sobre quién firmó esa acta, entonces él tiene que comparecer a validar esa acta. De lo contrario, esa acta se basta por sí misma y las actuaciones son correctas. Bueno, paso ahora a ver brevemente algunos votos disidentes. Nuestra sala es una sala que, en la sala 1 no hay casi votos disidentes, en la sala 3 hay poco, porque la mayoría de los votos de Robert son del Pleno, no son de la sala 3. Y en nuestra sala sí, en materia penal un poquito más complejo. A veces uno tiene una visión de una cosa, el otro tiene otra, y siempre se más esa cosa. Fíjense que todo el mundo ha hecho voto disidente. Los 5 hemos hecho muchos votos disidentes. Yo hice un voto disidente en un proceso que me marcó, porque yo sé en mi íntima convicción de que esa persona, por lo que leí, cometió los hechos. Un imputado condenado a 30 años por haber asesinado a alguien. Nuestra sala decidió anularle esa sentencia y mandarlo nuevamente a juicio bajo el pretexto de que la prueba principal es una prueba indiciaria.
era una huella dactilar que se había obtenido de una celosía, de una ventana, no cristales, por donde entraron y asesinaron a la persona. La mayoría de mis compañeros entendieron que no era suficiente, porque la mamá de ese imputado trabajó en esa casa y que él pudo haber en un momento dado dejado esa huella ahí. Y sencillamente lo mandaron. Con la decisión que se adoptó, obviamente la Corte no le ha dado seguimiento, lo iba a poner en libertad. Porque si la Corte, la Suprema dice que no es suficiente, lo iban a poner en libertad. Ahora bien, es cierto, la mamá trabajaba en esa casa, pero tenía 13 meses que había dejado el trabajo. No había forma de que esa huella dactilar estuviera en esa celosía, precisamente donde entraron y mataron a esa persona. Ahí hicimos voto disidente en contra de mis compañeros por un asunto de prueba suficiente. En tradición hemos hecho voto disidente con el tema de las medidas de coerción, por el tema de respetar el precedente, casos iguales se deben fallar igual. Un caso de droga, que nosotros siempre hemos dicho, casos de droga importante, delito de sangre o persona condenada en materia de tradición, mi posición siempre es que se queda con prisión preventiva. Un caso donde era un delito de droga de una cantidad importante, la mayoría de mis pares decidieron que se iba con brazalete y una garantía económica. Ahí hicimos voto disidente. Y Loito hizo un voto disidente conjuntamente conmigo, le hizo señalamiento, pero le voy a dar los detalles porque pertenece a la zona de Paliza, y es bueno que ya Alan tome nota de esto, porque esto a mí realmente me mortificó, porque lo hicieron 2 veces los fiscales, no sé si por desconocimiento o por complicidad, 2 veces sobre el mismo punto. Tú no estabas en la Procuraduría todavía. Pero una juez en Puerto Plata decide, por un solo auto, archivar aproximadamente 90 procesos que estaban, extinguir 90 procesos que estaban en su tribunal, porque había pasado el plazo de presentar acusación o tiempo suficiente en el tiempo. Es decir, hay 2 formas de extinguir, o porque no presentan acusación en el tiempo apropiado o por el tiempo máximo de duración del proceso. Extingue 90 como si fuera una ley de amnistía, proceso. La fiscal recurre a la decisión, como decía el magistrado Hirohito. ¿Pero dónde recurrió la decisión la magistrada? La recurrió ante la Suprema Corte de Justicia. Tenía que recurrirla, había pasado ya la 10-15, ante la Corte de Apelación. La mayoría de los jueces, de mis pares, decidieron que admitieron el recurso e enviaron el proceso por un asunto de derecho a acceso a la justicia, no sé qué cosa, pero por el principio de legalidad, yo hice, conjuntamente con Hirohito, un voto disidente en ese proceso. Lo trágico del caso es que esa misma juez y esa misma fiscal emitió otro auto posterior, extinguiendo como 100 casos más. Y la fiscal hizo exactamente lo mismo. Recurrió ante la Suprema Corte de Justicia, cuando debía hacerlo ante la Corte de Apelación. Ahí hicimos voto disidente con mis compañeros. Hay varios casos, votos disidentes, pero lo vamos a dejar ahí. Yo quiero hablarle ahora de algo que mis compañeros no se refirieron, pero el reglamento habla algo de eso, del asunto ético-moral. Y yo quiero referirme a eso, porque aquí salen cuestionamientos para todo el mundo. Aquí la gente no tiene respeto a nada, ni a nadie. Y yo quiero decirle a ustedes, ¿qué tengo de patrimonio? Que está en mi declaración jurada. Ustedes dirían, pero eso no viene al caso, porque aquí no tenemos, la declaración jurada está ahí, pero yo quiero decírselo para que el país sepa. ¿Cuál es mi patrimonio? Para los que viven dudando de la reputación de uno, que creen que uno, porque tiene una función, se aprovecha de ella. A mí me nombraron en el 2011, como ustedes saben. Del 2011 a la fecha, nosotros tenemos un salario aproximado, más o menos, de 5.4 millones netos al año. Repito, 5.4 millones netos al año. No hay por qué hacerlo mal hecho. Y si usted suma 5.4 millones netos al año, en 7 años son 38 millones de pesos. Mi esposa trabaja en el Estado también, en una institución, y en los últimos 7 años, igual,
ha ganado neto aproximadamente 14 millones de pesos. Si sumamos todo eso al patrimonio familiar, nosotros tenemos un patrimonio sobre 50 millones de pesos. De ese dinero nosotros tenemos actualmente activo, ¿qué tenemos? Un apartamento en la avenida Enriquillo, que lo compramos en el 2015, y una casa en Jarabacoa, que la compramos en el 2012, de 4.5 millones de pesos. El apartamento 15.5 millones y la casa 4.5. Y una deuda en el banco de reservas, cuando compramos el apartamento porque no nos alcanzó el dinero, de 6.6 millones de pesos. Ustedes dirán, pero bueno, fue en el 2015 y no se habían cumplido los 7 años. Sí, es verdad. Pero cuando yo llegué a la Suprema, no llegué con los bolsillos vacíos. Yo tenía una casa en la zona oriental, que era donde yo vivía, que vivía ahí por muchos años. La compré en el año 2002. Y tenía un apartamento en la Enriquillo, que era donde yo vivía en ese momento, que me fue asignado por el presidente Leonel Fernández en el año 2012, entrando aquí prácticamente. Es decir, que tenían 2 inmuebles, mi casa y un apartamento. Lo vendí los dos. El apartamento 7.8 millones, la casa 4.1 millones. De todo tengo cheque. Me pagaron con cheque. Yo no cojo efectivo, cheque. Y la casa igual me pagaron con cheque. Más el préstamo, y eso es lo que tenemos. No tengo más bienes. Bueno, tengo 3 solares que me lo gané en el año 97, que si ustedes me dicen dónde están, yo no sé. Porque cuando yo me nombraba en la fiscalía, tuve que hacerlo a una abogada y yo no sé llegar. He ido 2 veces y ya que me lleva. Que no vale nada por las Américas, por ahí, qué sé yo. Eso no vale mucho, pero están ahí en mi declaración jurada. Entonces ese es mi patrimonio. En los 7 años en la Suprema, la ley establece, la 327, que nosotros nos corresponden 2 exoneraciones, una a los 2 años y otra 5 años después. Yo no he utilizado ninguna de mis exoneraciones, pero tampoco la he vendido. No tengo vehículo. Yo tengo un vehículo de la Suprema Corte de Justicia. Mi esposa tampoco tiene vehículo, tiene un vehículo de su trabajo asignado. No tenemos ahorro importante. Ella tiene que tener un clavito por ahí, algunos $10,000 que vendió su vehículo, cuando vendió su vehículo. Yo no tengo ahorro. Ese es todo mi patrimonio. Y no fui a enriquecerme ni al Ministerio Público ni a la Suprema Corte de Justicia. Para los que tengan alguna duda de que creen que uno está vendiendo, traficando con influencia, con relaciones y con todo. Entonces, pasado ese punto, vengo ya brevemente a decirles 2 cosas que me quedan. Una, breve, mi labor en el Consejo Nacional de la Magistratura como secretario y por qué quiero seguir en la Suprema Corte de Justicia. Brevísimo. Mi labor en la Suprema Corte de Justicia, en el Consejo Nacional de la Magistratura, ustedes han sido testigos. Pienso que mis compañeros, cuando me eligieron en el 2012, yo no le he fallado. Fui electo con 14 votos de 14 presentes, a unanimidad, para que yo fuera secretario del Consejo Nacional de la Magistratura. Y desde esa fecha hasta ahora hemos llevado aquí 3 procesos con ¿verdad? 3 procesos. Hasta ahora yo no he recibido quejas de candidatos que no se les haya comunicado un documento, de ciudadanos que se hayan quedado con algo. Hemos, yo creo, cumplido con nuestro deber como secretario. Obviamente eso no lo he hecho solo. No lo he hecho solo. He tenido la dicha de que mucha gente me ha ayudado. Los miembros del Consejo han sido colaboradores conmigo, pero también otras personas. Flavio Darío y su equipo brillante de la consultoría jurídica, Wilson Martínez, han sido vitales para que esto funcionara, esta secretaría funcionara bien. Pero también Rodríguez Marchena, que aunque no sale en ninguna acta, no aparece en ningunos papeles, pero señores, es de lo que más nos ayuda. Es que mantiene la cuenta de Twitter subiendo todas las informaciones del Consejo. Es que mantiene la página actualizada de nosotros, trabaja con la página, el equipo de él. Es quien nos ayuda a confeccionar los certificados que le entregamos a los jueces. Y es quien nos ayuda a hacer las carpetas, también encima del certificado. A él y a su equipo también le tenemos agradecimiento del éxito de la Secretaría. Pero ¿y qué decir de la Suprema y el equipo de allá? El asistente de Mariano, cuando hay proceso, prácticamente lo deja solo. Aquí está, Teini Tavera. Es un equipo que tenemos allá que Teini coordina con la secretaria general, doña Cristiana,
El joven que me recibe en Ventanilla con 2 jóvenes más, Leandro, que escanea los documentos, un equipo estrella que han hecho que esta secretaría hasta ahora no haya queja. Es decir, creo que no le he fallado ni al Pleno Suprema ni al Consejo como secretario. Por último, quiero decirle a ustedes por qué quiero quedarme en la Suprema. Aquí pienso que todavía puedo aportar algo. Todavía puedo aportar algo a la Suprema Corte de Justicia. Yo no quería hablar de mí mismo, pero le voy a leer una carta que ustedes la tienen ahí. Es la evaluación que hizo la magistrada Miriam Germán. El resumen, porque eso es muy largo. La magistrada dice, cuando se refiere a mí en la evaluación, con respecto a la puntualidad, siempre está a tiempo para las labores de la sala, especialmente para el conocimiento de las audiencias. Aporte jurídico. Analiza con profundidad los aspectos de derecho de los expedientes asignados a su cargo. No se limita a un análisis superficial. Tiempo requerido para la sustentación de los expedientes. Es puntual en la sustentación de los expedientes a su cargo. Y socialización de expedientes en la sala. Muestra disposición y aporta ideas al momento de socializar los expedientes. Y las relaciones interpersonales y laborales excelentes con su personal. He cumplido con mi deber como secretario, como juez. No tengo asuntos pendientes. Mi oficina no ha sido nunca una oficina de laboratorismo político. No he estado nunca en eso. Llegué y asumí mi rol, como les dije a ustedes. Quiero quedarme porque creo que puedo aportar mucho. Nadie puede negar que la Suprema ha sido muy afectada a su imagen pública. Y esa afectación de la imagen pública viene por estos casos, porque los demás casos no han tenido problemas, son estos casos. Porque los casos de jueces que se han metido en corrupción, la Suprema lo ha sancionado. No es que no se metan, si se metieron y se sancionan, se sancionaron. Es que la Suprema, lamentablemente, el presidente nuestro no es una persona dado al debate público. Mariano es un jurista, acostumbrado en su oficina a hacer un escrito de casación, un memorial de casación y defenderlo en el tribunal. No en un micrófono, en la televisión. Él no sabe hacer eso. No le gusta eso, no le gusta polemizar. Tanto es así que él duró 2 años o 3 sin director de comunicaciones. La Suprema no tiene un director de comunicaciones. Y yo le dije en una ocasión, Mariano, es que usted va a dejar que la Suprema siga haciendo el papel de Zambá, que nos dan y usted no dice nada. Es más, en un momento hasta lo emplazamos, Alejandro y yo le dijimos, si usted no habla, vamos a hacer una rueda de prensa nosotros, nos vamos a defender. No, tuvimos que quedar callados. Y por suerte hoy, tanto Moscoso, yo, hemos podido hablar de estos procesos. Creo que podemos aportar para mejorar la imagen de la Suprema Corte de Justicia. Hacer una Suprema Corte de Justicia, conjuntamente al que se designe el presidente, y si a mí me dejan, más cercana a la ciudadanía, más cercana a los sectores que le interesa saber qué estamos haciendo, comunicar más lo que nosotros hacemos en la Suprema Corte de Justicia. Pero empezar desde ya, no sé si, porque no lo he visto, el proyecto de Código Procesal Civil, nosotros tenemos unas leyes pendientes, que eso es urgente, señores. No sé por qué Cruzeta no lo dijo. Aquí en el país hay muchas leyes, que hay un desorden legislativo. No sabemos qué está vigente o no. Usted coge la ley de casación, la 3726, y usted no sabe qué está vigente ahí. Es una ley que le han hecho parche. El Código Procesal Penal le llevó un pedazo. La ley, una del 2008, le llevó otro pedazo. Y es parche sobre parche. Pero igual esta es peor, la 821, esa sí es verdad. Esa si le quedan 20 artículos, uno no sabe qué le queda ya. Entonces es momento de tratar, o no sé si está, Mariano podrá corregir, no sé si está en el proyecto del código, pero eso hay que empezar desde ya a enviar iniciativas legislativas para que nos ayuden con esos temas, que es urgente que nosotros mejoremos la imagen de la Suprema y que dinamicemos muchos procesos. Y por último, algo que él no me escuchó, y se lo tengo que decir aquí, es el tema de hacer una Suprema Corte de Justicia más digital, una Suprema con menos papeles. Nosotros tenemos montañas de papeles. Se está haciendo una nave por ahí en San Luis, por ahí, para guardar archivos. Y eso hay que empezar a eliminarlo. Una Suprema más digital, una Suprema más moderna. Y eso, en principio, puede ser que nos cueste un poco, pero al final se revierte en mejoría económica para el sistema y para el usuario y para todo el mundo.
Por ejemplo, los proyectos que envía el presidente, yo le dije, no me envíe esos proyectos, mejoren el AULU, mejoren el sistema de nosotros de comunicaciones online de nosotros y envíenmelo ahí todo, que yo lo veo ahí, lo reviso ahí. Montaña de papeles, montaña de papeles. Hay que hacer una Suprema Corte de Justicia más digital. Quedo a su disposición. Castillo. Bueno, yo iba a hacer una pregunta, pero ha sido tan productivo que voy a hacer 3. Claro. Bueno, veo que dijo usted, señor magistrado Frank Soto, eso fue por la confianza durante todo este proceso, perdón. Puedes seguir diciéndome Sí. eso, no hay problema. Durante todo este proceso de tu intervención has hablado acerca de los casos en que al olvidarse los detalles se invalidan entonces las pruebas y que obviamente salen resultados que no son los más esperados probablemente para el tema de la víctima. Una pregunta. ¿No se ha encontrado usted en su experiencia que en algunos casos esas invalidaciones son a propósito para producir entonces que se caigan los casos y esto como un recurso capcioso y una inducción, diríamos que de maliciosa, pudiera entonces dejar a alguna persona sin la aplicación de justicia adecuada? No me atrevo a hacer esa afirmación. Pienso que es de todo un poco, pero creo que la prisa y el interés de hacer las cosas públicas ha dañado muchos procesos aquí. La prisa es mala consejera en estos procesos criminales. En una ocasión, vi que ya han hizo unos allanamientos por ahí, por Villajuana. En una ocasión, yo estaba en la Procuraduría, 2007, 2008, fue un coronel a decirme, Fran, necesito hacer un operativo para piezas de vehículos en la calle 20, la Marcos Ruiz. Digo yo, ¿qué tú tienes como prueba? Me presenta que un señor, un repuesto de eso tiene piezas robadas. Digo, mira, yo no trabajo así. Si tú quieres podemos hacer algo. Vamos a hacer una vigilancia de 2 meses, vamos a mandar a comprar piezas, vamos a hacer fotos, vamos a hacer videos, vamos a desmantelar las redes. Digo, eso lo sabe todo el mundo. Tú te paras en la calle 20 y ellos te dicen, ¿qué pieza tú quieres? Y sale el muchacho a buscar la pieza en el lugar donde la tiene escondida. Digo, vamos a hacer eso. ¿Y usted sabe por qué no se hizo? Porque le dije, necesito gente de confianza. El coronel me dijo, yo no tengo gente de confianza para hacer esos operativos. Tiene que ser rápido. Yo quiero, todo eso no se puede. Bueno. A veces es el tema de la rapidez, que eso daña los procesos. Se quieren ganar los procesos muchas veces en los medios de comunicación y eso no puede ser así. Los procesos se ganan en los tribunales. Pero yo no me atrevo a decir que con la intención deliberada de que los casos se caigan. No me atrevo a decir eso. Bien, en el caso de Odebrecht, ¿entiende usted que se ha aplicado el debido proceso? ¿Cree que se han violentado algunos derechos fundamentales de algunos encartados? Como usted sabe, ese caso está actualmente conociéndose en la jurisdicción privilegiada, lo tiene un juez de la instrucción. Yo no puedo referirme porque eso es indelicado, porque eso va a llegar lo más probable donde nosotros. Y yo no puedo adelantar mi opinión sobre ese proceso. Ok, perfecto. A su entender, ¿cuáles son los aspectos puntuales que se deben tomar en consideración para modificar la ley orgánica 138-11 que instituye el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿verdad? Para hacer más efectiva su aplicación por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, a sabiendas de que hay algunas lagunas, algunos controles difusos que nosotros hemos visto a lo largo del proceso y como usted es tan productivo, nos gustaría que pudiera abundar sobre ese tema. Mire, modificar la ley 138 es bien complicado porque esa ley, la parte medular de esa ley, está realmente sustentada en la Constitución. Fíjese, cuando habla de evaluación, casi copia el 181 de la Constitución.
Y fuera de ahí hay poca cosa que se puede hacer. Pero nosotros en el reglamento realmente hemos avanzado mucho, porque en el 2011 no se hizo nada. Ya fíjense que todos los jueces tienen más o menos, traían su guía de lo que nosotros queremos. Y en el futuro, con las evaluaciones que ellos tienen que presentar cada año y sobre esos aspectos que están ahí, ya nosotros podemos ir avanzando. Porque meternos a modificar esa ley, ¿en qué aspecto podemos modificarla? Para hacer evaluaciones más rígidas, para hacer evaluaciones en cuanto a contenido de sentencia, eso es muy complicado. Evaluar jueces es complicado, aún modifiquemos la ley. Yo creo que con el reglamento podemos avanzar, que realmente hemos avanzado bastante y creo que vamos a terminar bien este proceso. Y una vez visto todos estos temas que hemos expuesto aquí, todo lo que usted ha planteado, en el marco de la Cumbre Judicial del 2016, esta pregunta yo la hice, pero quiero más amplitud y más profundidad en esto. Esos compromisos que se han trabajado como ejes temáticos, ¿cree usted que se han estado cumpliendo a lo largo de todo este proceso? Mire, yo le voy a ser sincero a usted. Yo no fui a ninguna actividad de la cumbre, no participé absolutamente en nada. ¿Pero conoce los ejes temáticos? Yo conozco algo, pero le puedo explicar por qué no participé. Porque la Suprema un año antes había hecho un plan de desarrollo 5 años. Y habíamos participado todos a un plan a 5 años. Entonces, cuando se plantea el tema de la cumbre, yo le digo para el presidente, digo, pero ¿para qué una cumbre si tenemos un plan que gastamos dinero, tiempo, tichero, uno haciendo muchísima moriqueta y ahora no se va a ejecutar ese plan? Yo le dije, no cuenta conmigo, yo no voy a la cumbre. Yo no voy a la cumbre. Y nunca fui a una actividad de la cumbre. Pienso nosotros tenemos un plan de desarrollo a 5 años que vencía ahora en el 2019, que debimos haberlo ejecutado. Por vía consecuencia, los ejes temáticos que estableció la cumbre, muchos de ellos eran de poca aplicación y de difícil ejecución. Por eso yo prefiero no tocar el tema de la cumbre porque siempre estuve opuesto a ella y no participé en los debates. Gracias, señor presidente. Muy buenas noches, magistrado. En el transcurso de su intervención han surgido algunos temas que yo quisiera puntualizar o quisiera que usted contribuya con nosotros a puntualizar. En primer lugar, nosotros en las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura colocamos en diversas oportunidades la idea de que entendíamos que existía en el Consejo, dada su conformación, un conflicto de interés como consecuencia de la presencia tanto suya como del presidente de la Suprema Corte. En el caso suyo muy particular, podría abundarse inclusive un poco más, porque sí hay jueces, diferente al presidente de la Suprema, que no van a ser evaluados, no han cumplido los 7 años de su elección, han sido electos recientemente, como el caso del magistrado Alexis Reed, Blas Fernández y otro más. ¿Cree usted, para respuesta al país, porque hasta jueces de corte de carrera hicieron algunos juicios al respecto, ¿cree usted que existe algún conflicto de interés como consecuencia de que usted está haciendo las normas y evaluando a sus iguales? No existe ningún conflicto de interés. Mire, en un momento hasta el procurador fue cuestionado de que perteneciera al Consejo Nacional de la Magistratura. Pero la ley no estableció excepción con respecto a nosotros. Y le voy a tocar el tema del procurador porque ahora mismo no hay debate con eso. Pero si un procurador quisiera ser juez, imagínese usted el conflicto que habría. Que por qué el procurador, yo le comentaba en una reunión anterior de que el procurador tiene una razón de ser de estar aquí. El Poder Ejecutivo nada más tiene un representante en el Consejo. Pero además de eso, el constituyente del año 94 siempre pensó en el procurador. El procurador sustituía al presidente de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura cuando la vicepresidenta tampoco podía estar. A falta del presidente, el vicepresidente. A falta del vicepresidente, ¿sabe quién presidía el Consejo Nacional de la Magistratura? El Procurador General de la República, en la Constitución del año 94. Entonces, que yo esté aquí, eso no representa ningún conflicto, porque usted no puede hacer una ley para las excepciones, las leyes se hacen para la generalidad.
Entonces, vamos a ajustar ahora porque hay esta circunstancia de que hay jueces que no se van a evaluar. Y cuando vengan unos jueces que todos se van a evaluar, ¿qué vamos a hacer entonces? No se puede. Ni la ley, ni la Constitución, ni la ley, ni el reglamento establecieron excepciones porque yo no pueda participar. Además, el conflicto, no hay tal conflicto porque yo soy un voto en dado caso. Y te estoy atendiendo ventaja. Porque de todos los jueces evaluados, el único que no va a coger 8 votos, si es ratificado, soy yo. Porque yo no puedo votar por mí mismo. Yo no puedo votar por mí mismo. Ustedes se han fijado que en el día de hoy yo me he mantenido un poco pasivo. Hice una pregunta solamente para que mis compañeros no se sientan que por estar ahí tengo alguna ventaja sobre ellos. No es así. Y ellos tampoco lo sienten así. Tampoco lo sienten. Entonces, repito, yo no creo que haya ninguna incompatibilidad y que tenga un conflicto de intereses el yo estar aquí. No pasó en el 2011, donde un juez se evaluó y un juez era secretario. Pero tampoco pasó en el año 97, donde había un juez que era secretario, porque es un mandato constitucional. Entonces nosotros podemos decir a la Constitución, mira, se equivocaron los constituyentes de esa época, no puede ser. Si es la Constitución que dice, habrá un juez elegido por sus pares, y yo le informaba a ustedes, a mí me eligieron 14 de 14, a unanimidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Decirle ahora que no, que llegaron 4 y hay que sustituir por esos 4. Ir al pleno, convocar un pleno y someter eso al pleno. Yo no creo que sea lo más correcto. Yo no creo que hay incompatibilidad. Ustedes se reúnen toda la semana. Tampoco es que a difícil veces. la convocatoria. Pero siguiendo esa misma línea de preguntas, porque creo que es un tema importante y en el día de hoy han sucedido eventos que obligan al debate. Usted ha tenido diferencias públicas con otros magistrados, como por ejemplo con la presidenta de la sala a que usted pertenece, magistrada Miriam Germán, a la que yo tengo alta valoración y pienso que en sus 40 años de ejercicio es una mujer de reputada recorrido. Me pregunto, su valoración de la magistrada Miriam Germán, y sobre todo su valoración en relación a sus condiciones éticas y morales. Lo primero es que no he tenido diferencias públicas con la magistrada. Las diferencias han sido en el pleno de nosotros, en las discusiones internas. ¿Se han hecho públicas entonces? Bueno, se han hecho públicas, pero yo no las he hecho públicas. Y le he contestado en el escenario que debo contestarle. Ella me envió una comunicación en su momento y yo le envié una comunicación que se leyó en el pleno de la Suprema Corte de Justicia. Y ahí quedó el tema. Se pidieron las disculpas del lugar y nosotros no tenemos ninguna diferencia importante. Las diferencias normales que tienen un órgano colegiado como ese con personas que somos distintos. La magistrada se ha manejado dentro del marco de lo que yo conozco en la Suprema de manera correcta. Bien. Otra pregunta, magistrado, que entiendo oportuno. En el transcurso del día de hoy, a los otros jueces que conforman junto a usted la sala penal, nosotros le hemos preguntado sobre algunos casos que usted se ha referido. En el caso específico del no al lugar del senador de San Juan de la Maguana, usted ha expresado, igual que el magistrado Moscoso y otros, que la razón principal para el cual dictar el no al lugar es que las pruebas habían sido obtenidas al margen de una orden judicial. Usted lo acaba de repetir ahora mismo. Y eso me ha obligado a buscar la propia ley de lavado de activos, que dice, por ejemplo, en su artículo, algo sin los celulares y la tecnología, el artículo 12 dice, en los casos de investigación de una infracción de lavado de activos, la autoridad judicial competente podrá ordenar mediante auto que les sea entregada cualquier documentación y sigue el artículo. Pero también define la propia ley de lavados que son autoridades competentes en el artículo primero, inciso número 2, que dice, se entiende por autoridad judicial competente los tribunales del orden judicial y el Ministerio Público. Pues, pregunto, ¿hacía falta o no una orden judicial para esos casos? Y en segundo orden, usted fue Ministerio Público. ¿La solicitó usted en casos similares la orden judicial o tuvo algún caso que usted recuerde en el que haya obtenido las pruebas de forma directa? Revise la fecha de esa ley, la fecha que fue promulgada esa ley. ¿La tiene? ¿Puedo buscarla? Me gustaría verla. ¿Sabe por qué? Para que usted solamente como información. Esa ley es antes del Código Procesal Penal. Antes de esa fecha, realmente, se consideraba a los fiscales autoridad judicial competente. Entonces, una autoridad, nosotros hacíamos allanamientos sin orden judicial, antes del Código, antes de la Constitución. Pero invocar ahora, como decir ahorita, que son autoridad competente y que pueden hacer allanamientos, hacer cosas, eso es
Impensable. Después de esa Constitución del 2010 y después de ese Código Procesal Penal, eso no se puede. El Código Procesal Penal es posterior a esa ley y limitó todos esos espacios ya. No son autoridad competente. Ese fue el alegato de él incluso en el caso que yo llevaba y no es así. No es así. Están equivocados en ese sentido. Así que... Lo voy a... No, revise. Lo voy a revisar. Claro. Cada cual ya, a partir de ese código, cada cual tiene un rol diferente. El fiscal investiga, procesa, acusa. El imputado tiene sus abogados y el juez juzga. Pero no puede mezclar que el fiscal sea autoridad judicial competente. Eso es inconcebible hasta altura de juego en el 2019. No, en materia de la ley lavado. No, es que es un delito. Es un delito. Es una ley, por cierto. Sí, pero un novedosa y delito que moderna. tiene eso, pero no puede un fiscal pretender que es autoridad judicial competente. Pero hasta usted lo oye, judicial, juez. Él no es juez. A la ley así lo define, pero no importa. Sí, pero para esa época sí se podía, pero ya Sí, no. Sigo con las preguntas, magistrado. En ese mismo orden de idea, le comentaba aquí al consejero Camacho algo curioso. ¿Ha habido en estos últimos 7 años algún político que haya sido acusado o llevado un caso ante la Suprema Corte de Justicia condenado? Yo mencioné esos 4 casos que los recuerden. No sé. Hay políticos que están condenados, pero están a nivel de corte, o creo que están allá. Se han condenado síndicos que han llegado allá en recurso de casación y se han ratificado las condenas. Pero de esos principales, los 4 que te mencioné no fueron condenados. Bien. Y por último, magistrado, usted se refirió en el desarrollo de su muy bien estructurada exposición sobre sus bienes patrimoniales y se refirió a que tenía un apartamento que había sido asignado en la Torre del Progreso. Sí, Torre, correcto. y que usted ha afirmado aquí que lo vendió. ¿Podría venderlo? ¿No era ese un bien de familia? ¿No está así? Usualmente los bienes que el Estado, los proyectos que el Estado impulsa son bienes de familia. ¿Podría usted venderlo? Sí, eso se podían vender porque esos proyectos hicieron una modalidad extraña con el Banco de Reserva. El INVI lo que hizo fue que no financió, se lo pasaron al Banco de Reserva, el Banco de Reserva fue que vendió. Y para el banco poder financiar esos inmuebles, tenían que sacarlos del régimen de bien de familia. Por eso se pudieron vender y la gente han vendido. Yo vendí porque realmente la familia me creció, estaba un poquito incómodo. Es decir, uno quedó, cuando esos apartamentos nos pusieron a nosotros en los periódicos como un se busca. Y yo quería un poco cambiarlos. Uno tiene familia, tiene hijos, quiere un poco cambiar esa imagen. Y por eso lo vendí y vendí mi casa y compré donde vivo ahora. Pero sí se podía vender, porque el Banco de Reserva como condición puso eso para poderlo financiar. Porque si el banco lo financia con el régimen no puede ejecutarlo posteriormente. Esos inmuebles son inembargables. Eso es un problema. Por eso lo sacaron. Y por último, presidente, también refiriéndose a una parte de su intervención, salió en el periódico Acento, en su oportunidad, ya hace algún tiempo, un artículo que se titulaba «Corrupción en el Poder Judicial de RD repercute en Estados Unidos. Trama para desbaratar la Inspectoría Judicial y proteger a funcionarios». ¿Recuerda usted esa denuncia que se hizo pública y si tenía sentido, era propia, tenía fundamento? Sí, es una denuncia que hice yo. Lo que pasa, por eso le pregunto. yo me refería a los bienes inmuebles míos porque en ese artículo se cuestiona la casa que yo vendí en la zona oriental, que se la vendía a un sindicalista. 1 año, 2 años antes de haberlo sometido. Yo no soy adivino, que lo iban a someter. La vendí por debajo del monto que costaba mi casa, porque tenía 2 años cerrada y se me estaba deteriorando y lo tuve que vender. ¿Y por qué yo me denuncié formalmente ante el Consejo del Poder Judicial la situación que me pasó a mí? Bueno, porque los documentos que sacaron, donde estaba el contrato de compra-venta de la casa que yo vendí, ese documento, señores, lo subieron a una red social. Y ahí estaba la dirección de mi casa. Entonces no es justo que la dirección donde usted vive esté rodando en una red social. Yo le decía ahorita, nosotros tuvimos situaciones difíciles cuando estuve en la Procuraduría. En el año 2007, le voy a mencionar un caso, yo andaba siempre con un policía, no andaba con mucha gente, y ahora ando con uno, no más de ahí. Pero ya los hijos me los pongo policía. En el año 2007, la policía, el jefe de la policía fue a la Procuraduría. Yo lo he visto solo.
Sí, y ando con uno solamente. Alarmado fue el jefe de la policía de la Procuraduría. ¿Sabe por qué? Escucharon un audio de un narcotraficante del este diciéndole a una gente que yo era un obstáculo para los casos que yo tenía en el este. Y ellos me llevaron 5 policías. Usted tenía que hacer con su policía fijo. Entonces no es justo que mis documentos de un contrato de compra-venta que yo hice, con toda la de la ley, que el señor a quien le vendí transfirió su documento, su título, que no es un acto simulado, que ese documento aparezca en una red social donde figura la dirección donde yo vivía en ese momento. Eso no es justo. Entonces me quejé en el Consejo del Poder Judicial y ellos tomaron su medida. Creo que suspendieron 1 o 2 de los que consultaron ese expediente e imprimieron los documentos míos y parece que se lo pasaron a tercera persona. Eso fue todo. Entonces a partir de ahí que se han generado todas esas informaciones, pero fui yo que hice realmente la denuncia. Buenas noches, magistrado Frank. De verdad que con la exposición que usted hizo, que nosotros todos esperábamos que iba a ser la más corta, Hasta yo. y con todas las preguntas que hizo Josefa y la que hizo Paliza, que nosotros también pensábamos que iban a ser menos, 6 que yo tenía aquí marcadas, se reducen a media pregunta. Qué bueno. Porque usted también respondió algunas. Y en lo siguiente, la población dominicana tiene una mala percepción por las moras en el sistema judicial completo. Sí. No solo en la Suprema, sino en el sistema judicial completo. Y en ocasiones hasta con el aparato general del Estado, que por cierto se ha ido reduciendo bastante, porque ahora tú puedes pagar tus impuestos sin tener que moverte de la casa, una serie de procesos que se han reducido. ¿Cuál es su propuesta de quedarse, como ya usted manifestó, que aspira a quedarse? ¿Cuál es su propuesta para reducir o borrar para siempre las moras significativas que en materia de sentencia esperan los usuarios a nivel de la Suprema Corte de Justicia? Y muchas gracias. Sí. Nosotros, solamente, si usted recuerda las exposiciones que hicieron los compañeros, solamente una sala hasta el momento tiene mucho problema de mora, que es la primera sala. A pesar de que trabajan de esa gente increíblemente, tiene mucho problema de mora. Pienso que con el tema de la modificación de la ley de casación se puede reducir enormemente la mora. Y haciendo una Suprema Corte más digital se puede reducir también la mora judicial. Porque va a llegar mucho proceso. Ese tema del artículo 12 de la ley de casación que estableció que la simple notificación del recurso suspende la ejecución de la sentencia, eso generó increíblemente una cantidad enorme de expedientes que llevan a la Suprema Corte de Justicia. Y ahora, igual que el Tribunal Constitucional estableció que los 200 salarios para admitir los recursos es muy alto y lo bajaron. Es decir, que modificando la ley de casación y digitalizando la Suprema, creo que podemos mejorar el tema de la mora judicial. Que, ojo, la mora tampoco ahora mismo es un tema que se podría decir que es grave. En todas las Cortes Supremas del mundo es más o menos así que anda. Yo creo que no es tan mal la situación. Mi sala está al día y la sala 3 también están al día. Gracias. Gracias, señor presidente y los demás miembros.